Ok, gracias queridas hermanas, gracias a nuestro Dios también por permitirnos nuevamente estar en esta noche, poder compartir este tiempo con la palabra de Dios. Y bueno, vamos a, después de haber alabado a Dios, haber dado la bienvenida, escuchado también los comentarios, siempre es grato poder estar de manera directa en este tiempo. Y bueno, vamos a usar y abrir nuestras Biblias, como decía nuestra hermana Miriam, en el libro de Mateo, capítulo 7, vamos a continuar con, casi terminando esta parte del Sermón del Monte, capítulo 7, verso 13. Vamos a tener un tiempo de la palabra de Dios desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Bien, vamos a orar primeramente, mientras que preparamos nuestras Biblias, para darle gracias a nuestro Dios por este tiempo. Oramos. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, bendito Dios, por este tiempo, por tu palabra, Señor, porque tú nos permites poder seguir disfrutándola, Señor, seguir gozándonos en ella, alegrándonos, Padre mío, Señor, en saber que es una palabra viva, es una palabra que nos cambia, es una palabra, Señor, que nos permite vivir una vida de manera práctica, Señor, y sobre todo alineada y siguiendo las pisadas de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque estas palabras, Señor, realmente nos hacen entender y conocer, Señor, tus propósitos, el significado de ella para nuestras vidas, Señor, y cómo nosotros tenemos que aplicarla. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia, Señor, en este lugar. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas veces hemos estado ya durante este tiempo escuchando las enseñanzas del Sermón del Monte, ¿no? Ya estamos culminando este tiempo, y bueno, nosotros lo hemos puesto, ¿no?, como un título, las relaciones del cristiano, y en este caso con los falsos profetas. Y vamos a poder compartir dos párrafos que nos hablan acerca de las puertas o los caminos que cada uno de nosotros siempre estamos escogiendo, porque nuestra vida es un constante camino de tomar decisiones, ¿no?, de elegir por dónde nosotros vamos a dirigirnos, a caminar. Y también una advertencia con respecto a justamente las falsas doctrinas y los falsos profetas. Les mencionaba que en estas últimas enseñanzas del Sermón del Monte pareciera ya ser la conclusión final de esta enseñanza del Señor Jesús hacia la gente que lo estaba escuchando, ¿no? Y el Señor está terminando de presentar su verdad, o la verdad, ¿no?, porque Él es la verdad. Ha terminado pues ya de declarar que cómo el cristiano debe vivir. Nos ha enseñado de manera práctica cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, cómo de ser nuestro testimonio como cristianos. Podemos decir que el Señor nos ha instruido acerca de qué es lo que debemos de creer y qué es lo que debemos de hacer. Nos advierte también, nos ha advertido las duras consecuencias, ¿no?, de aquellos que no vivan pues de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. En esta ocasión está exhortando a los discípulos a que se esfuercen, ¿no? Vamos a entrar por una puerta después de haber enseñado, después de haber explicado las verdades bíblicas, entrar por la puerta estrecha, caminar por el camino angosto que conduce pues a la vida eterna y cuidarnos de los falsos profetas. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 7, verso 13 hasta el verso 20. Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da
buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bien, en los dos primeros versículos, en el versículo 13 y 14, ¿no? Vamos a encontrar la enseñanza del Señor acerca de dirigirnos, acerca de observar dos puertas, observar dos caminos, dos grupos de personas y dos destinos. Entonces, el versículo 13 inicia acerca y nos explica acerca de las dos puertas. Dice el versículo 13, entrad, y hay una indicación, hay un mandato de parte de Dios, hay un mandamiento. Dice, no dice si deseas, si puedes, si quieres, dice entrad por la puerta estrecha. Y menciona una puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Menciona dos puertas, una puerta estrecha y una puerta ancha. Entonces hay dos puertas. La puerta ancha es la puerta que representa, o las puertas representan el inicio del camino, el hallar la puerta. Nosotros representa al Señor Jesús. Apocalipsis dice, he aquí, 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hay dos puertas. La puerta ancha representan el inicio del camino, cuando la persona llega al Señor Jesucristo. Y es la invitación que nosotros recibimos cuando nosotros fuimos llamados, escogidos por el Señor Jesucristo. Y es la invitación también a ti, querido amigo, quizás amiga que nos escuchas y quizás no has hecho todavía, no has elegido, no has hallado la puerta, no has tocado la puerta, no has abierto la puerta, no has iniciado el camino hacia la vida eterna. Entonces, esta puerta es descrita como ancha. ¿Y por qué es descrita como ancha? ¿Por qué? Porque es una puerta que permite entrar a muchos sin ningún sacrificio de su parte. Dice el texto, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos que siguen quizás las corrientes, muchos que se unen a lo que hacen los demás, consciente o inconscientemente. Todos tenemos las decisiones diarias que tomar en nuestra vida. Algunas trascendentales, otras quizás no tanto. Pero dice que muchos entran por ella. Entonces tampoco no requiere dar nada. Como no requiere o no demanda un sacrificio, tampoco me demanda nada. Es un camino por el cual está permitido traer un equipaje que desee, un equipaje lleno del cual yo puedo desear, como el materialismo, quizás el egoísmo, el odio, el egocentrismo, la envidia, etcétera, etcétera. Mi propio yo. Y nadie me puede decir nada. Vivo mi vida. Es una puerta ancha también porque lo escoge mucha gente. Dice, espacioso el camino, ¿no? Y muchos son los que entran. Entonces, en esta puerta no hay restricciones relacionadas con las creencias ni la conducta, no hay moral los que entran por esta puerta. No hay una autodisciplina, no hay una conciencia espiritual. Este camino también está abierto y es una senda de menor resistencia.
porque es ancho, pero este camino conduce a la perdición. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, esa es una puerta ancha. Y la puerta estrecha, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, en el versículo 13. Esta puerta pues representa también el inicio, el punto de partida, el camino, en este caso, que lleva a la vida. Y me decía que era un mandato de Dios. Nos llama a entrar por esa puerta. ¿Por qué es estrecha? ¿Por qué se representa como una puerta estrecha? Porque requiere negarse a sí mismo, requiere obediencia, requiere sacrificio. ¿Acaso cuando nosotros no nos acercamos al Señor Jesucristo tuvimos que dejar muchas cosas? Y algunos no lo quieren hacer. Algunos ponen como prioridad su vida, sus amigos, su trabajo, también quizás su reputación, y no quieren entrar por la puerta estrecha. No tiene mucho espacio, no es muy espaciosa, por lo cual demanda sacrificio, porque es estrecha. No tiene espacio, por lo tanto, para los deseos terrenales. No tiene espacio para la injusticia, sino para la justicia. Es una puerta que en el Evangelio, por ejemplo, según San Lucas, da un texto parecido en Lucas 13:23, cuando dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos intentarán, muchos procurarán, muchos se esforzarán y no entrarán, y no podrán. Entonces, entrar por esta puerta demanda esfuerzo. Ahora bien, la Biblia el Señor Jesús en este caso nos llama, nos invita, nos exhorta, nos demanda entrar por esta puerta. Y es por la que debemos elegir. El mismo Jesús también nos dice en el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará gracia. Esa puerta estrecha es Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. La puerta estrecha nos hace pensar, por lo tanto, en una relación personal con Cristo. Si Jesús es la puerta, esta puerta, al entrar por ella, al aceptar esta puerta, al elegir esta puerta, nos permite tener una relación personal con Cristo. Tal vez, no entremos a estas puertas con las personas que nosotros nos imaginamos entrar, con las personas que quisiéramos entrar. ¿Cuántos de nosotros acaso no pensamos y nos ponemos a veces a reflexionar y el rol nuestro en nuestra propia familia no han elegido esa puerta? Y nosotros quisiéramos. Decimos, me gustaría disfrutar con mi familia la eternidad, pero ellos no lo eligen. No eligen esta puerta. Pero tú sí lo elegiste, porque es una decisión personal. Es una decisión de relación personal con Dios. Aunque otros que tú quieres, que tú desees, no ingresen, el Señor Jesús llama a que tú sí puedas ingresar, si tú quieras ingresar por esta puerta. Porque es un asunto personal entre tú y Dios. Le decía ahora, estas dos puertas solamente son el punto de partida. Es el ingreso, ¿hacia qué? Hacia dos caminos. En este texto nos habla de un camino espacioso en el versículo 13 y el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Hay dos caminos, un camino ancho, espacioso y un camino angosto. Dos caminos, por lo tanto. Entonces, también entender que así como las puertas es un punto de inicio, los caminos tienen un fin, tienen un destino. Siempre un camino nos va a conducir hacia un destino. Sea largo, sea corto, tienen un destino, tienen un fin. Dice el versículo 13, espacioso es el camino
hay un camino espacioso, y este camino nos lleva a la perdición. Es ancho porque nos lleva a la perdición, porque permite cualquier conducta que uno desee. Nos permite, como dice la gente, vivir a mis anchas, vivir como yo quiero vivir. No tiene ninguna reforma ni cambio en nuestro estilo de vida. Yo elijo vivir así porque soy feliz, dice mucha gente, ¿no? Permite una vida licenciosa, que da licencia a todo, al libertinaje. Incluso una vida religiosa de autojustificación e hipocresía. Porque muchos quizás tenemos un título, un rótulo de decir, yo soy de esta religión. Y nos autojustificamos. Pero vivimos una vida, como dice el Apocalipsis, tibia. Ni siquiera, ni fría ni caliente, tibia, ¿no? Pero es una vida que no se conforma, ¿no?, a la verdad de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros. Nos permite una vida egoísta, donde el yo reina, donde a mí me gusta vivir así, yo vivo así, yo soy feliz así. El egocentrismo reina, donde se busca simplemente vivir para uno mismo, ¿no?, para satisfacer mis deseos, mis necesidades, para sentirme bien y disfrutar las cosas de este mundo, pero es el camino, dice, a la perdición, porque eso me aleja de Dios. Y muchos de nosotros estamos viviendo y vivimos de esa manera. Y nos autojustificamos. Mucha gente ama esta senda. Mucha gente le gusta, disfruta vivir y caminar por este camino espacioso, porque lo comparte con otros, porque lo disfruta con otros, entre comillas, disfrutar. Pero lleva a la perdición. ¿Cuántos incluso hasta hemos escuchado la broma o el chiste de algunas personas decir, bueno, pues si me voy al infierno me voy a ir con mis amigos, me voy a ir feliz, cuando no saben, ¿no?, cuando no saben lo triste, cuando no saben el castigo que significa la perdición del infierno, ¿no? Entonces, entender que este camino, que mucha gente ama andar, le gusta, le agrada andar por este camino, porque es la tendencia natural también del ser humano. Recordemos que el libro de Romanos nos habla de que nosotros por naturaleza somos pecadores. Entonces es una tendencia humana. Siempre estamos tirando a pecar. Nuestra carne nos lleva a pecar, pensando que somos libres, creyendo que somos de un amplio criterio, que nosotros conocemos la verdad. Nos vemos a nosotros mismos como tolerantes, ¿no? Que la palabra que utilizaban al inicio nuestras hermanas, ¿no? En que otros están, y que otros están en el mismo camino. Si otros están, si los que yo conozco viven así, entonces yo también voy a vivir así. No tengo que hacer ningún cambio, no tengo que hacer ningún sacrificio. Me regocijo con los demás, me alegro con los demás. Pero ese camino, dice, lleva a la perdición. Es un camino donde Cristo no reina, donde la palabra de Dios no cobra importancia, no tiene relevancia, no es importante la palabra de Dios, donde las cosas de Dios justamente no son relevantes. No hay prioridad para las cosas de Dios. Este es un tipo de vida del no incrédulo, del que no conoce a Dios. Pero también puede ser la vida, reflexionemos en eso, del creyente nominal, de aquel que tiene un rótulo, de decir, yo soy cristiano, pero es un cristiano nominal, solamente de nombre. Y más adelante vamos a ver acerca de los frutos, ¿no? Pero nunca será la vida del verdadero cristiano.
Esa es la puerta es ancha. Pero también, perdón, el camino, pero también hay un camino estrecho. En el versículo 14 nos nombra, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. El camino angosto es difícil de transitar y pocos son los que caminan por ella. Es difícil, al ser angosto, justamente demanda esfuerzo. Y pocos son los que caminan por ella. ¿Por qué? Porque demanda justamente eso, esa palabra esfuerzo, ¿no? La cual es la raíz, ¿no? Y la raíz de esta palabra significa agonizar. Tiene un significado de agonizar, que quiere decir luchar, esforzarme con gran ahínco. Entonces, caminar por esta puerta es demanda esfuerzo, negarme a mí, someterme al Señor, dejar de lado mis propios deseos y hacer la voluntad de mi Padre. Estrecho, angosto, indica dificultad. Por ese motivo, la vida cristiana muchas veces es comparada, ¿no?, con una batalla, con una lucha constante, porque lo es. Y el apóstol Pablo lo dijo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Él habla de pelear la buena batalla de la fe. Es una batalla, es una lucha espiritual. Pero si nos agarramos del Señor Jesucristo, si nosotros transitamos por el camino del Señor, que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, por ejemplo, las enseñanzas que hemos recibido durante todo este tiempo con respecto al Sermón del Monte, va a ser fácil. Y habla de una lucha. Entonces es un camino, es un cambio en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir. Ahora, debido a lo dificultoso que es este camino, muchos no escogen ir por esta senda, no escogen ir por este camino. ¿Por qué? Porque piensan que es demasiado ajustado, es demasiado difícil para caminar por ahí. Demanda esfuerzo y yo no estoy dispuesto a hacerlo. Prefiero mi comodidad. Bueno, he tenido yo la experiencia, por ejemplo, de ir a lugares, muchos de nosotros que seguramente vienen de provincias o han viajado por algún motivo, ¿no? Han visto los caminitos, ¿no? A veces ha sido difícil caminar por esos caminos que van, por ejemplo, a veces por los cerros, ¿no? Caminos que a veces hasta peligrosos son. Y demanda justamente eso, esfuerzo, dificultad para poder caminar por lo largo que es, por lo angosto que es, por lo dificultoso que es. Muchos de repente no están, ni siquiera son caminos afirmados. Entonces, pensar en que esa es la vida del cristiano también, ¿no? La vida del cristiano justamente es un camino angosto, porque es el camino a seguir las pisadas de Jesús. Es una vida continua de renuncia y entrega total a nuestro Dios. Este camino, dice, nos lleva a la vida, tiene un destino. El destino es la vida. Es un camino con dificultades, con pruebas, con tentaciones, donde seguramente vamos a caer, ¿no? Caeremos en unas luchas personales con el pecado, con nosotros mismos, pero también seremos levantados porque caminaremos siguiendo a nuestro Salvador. Este es un camino, hermanos, que a veces parece hasta solitario y hasta de sombra de muerte, como decía el salmista en el Salmo 23. Sí, es un camino solitario, porque muchas veces incluso hemos sido hasta rechazados por nuestras propias familias, hemos sido rechazados incluso por nuestras propias personas conocidas, por nuestros propios amigos, pero nos hemos regocijado en el Señor. Pero muchos han caído en la tentación y han dejado de lado al Señor Jesús y han preferido su comodidad, su camino ancho. Mientras Jesús describe ahora estas dos puertas, estos dos caminos, también nos recuerda pues que hay dos grupos de personas, los pocos y los muchos. Porque dice en el versículo 13, porque
Muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha, por el camino espacioso, ¿no? Y muchos son los que entran por ella porque hemos visto los motivos, que es así, ¿no? La entrada ancha, por la entrada al camino ancho, dice, vengan aquí, no es necesario ningún cambio. Acá puedes hacer lo que tú quieras. Vengan a este grupo, ¿no? Es un camino ancho porque acá dice, hacemos nuestras propias reglas. Acá somos muchos, acá somos mayoría, ¿no? Crea lo que deseas, haz lo que deseas, vive como tú quieres, ¿no? Entonces, este es el camino, ¿no?, en que la gente va sin pensar, sin reflexionar, a menos que estén buscando pues activamente la senda estrecha, que es la única senda a la cual irá. Entonces, son muchos los que van. Pero también hay unos pocos. El versículo 7, y dice, termina el versículo 14, perdón, y dice, termina diciendo, y pocos son los que la hallan. Para hallar algo hay que buscarlo. Dice, como en verdad no se ha comprobado en el pasado, solo pocos son los que se salvan, hasta estadísticamente. Nuestra propia iglesia, son pocos, dentro de una comunidad donde hay muchos, son pocos los que hallan este camino, esta puerta angosta, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia podemos encontrar cuántos se perdieron en el diluvio, millones. ¿Cuántos se salvaron? 8. ¿Cuántos se perdieron en el desierto luego que los israelitas fueron liberados? ¿Y cuántos entraron a la tierra prometida? Jesús siempre lo ha advertido también. Entonces, para ser hallado, les decía, hay que demanda esfuerzo, ¿no? El Señor Jesús en Lucas 13:24, otro texto, dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta, esforzaos. Demanda esfuerzo, demanda sacrificio, demanda entrega. Dice, aún así, bueno, ojo, no todos serán salvos, porque muchos pues procurarán entrar y no podrán. No solo por el esfuerzo, sino por la forma correcta del esfuerzo. Y eso lo hemos visto en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 6, por ejemplo, cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? Ahora también nos muestra que hay dos destinos. El versículo 13 dice, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Hay dos destinos aquí, la perdición y la vida. El camino espacioso lleva a la perdición y el camino angosto lleva a la vida. El camino espacioso, Pablo lo describió como la destrucción repentina que estaba por venir en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, ¿no? Y esta destrucción iba a ser sobre aquellos que no conocían a Dios, sobre aquellos que no conocían el evangelio de Jesucristo. Juan lo escribió como un lago de fuego. Ese es el destino. El camino que lleva a la perdición es el camino del lago de fuego, es el infierno, que muchos niegan, muchos ridiculizan, muchos no le dan la importancia, pero ese es el camino de perdición, y es el camino, y es el destino, es un destino eterno. No es un destino de ida y vuelta solamente, es un destino eterno. Y el otro destino es la vida. Versículo 14 dice, angosto es el camino que lleva a la vida. ¿A qué vida? A la vida eterna. ¿Cuándo empieza la vida eterna? No cuando el creyente muere. La vida eterna empieza cuando uno ha aceptado a Jesucristo en su vida. Esta vida, por lo tanto, justamente es la vida eterna, recibida por nuestro Señor Jesús. Jesús dijo, yo soy la vida. Es una dádiva de Dios dada por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por lo cual hemos sido liberados del pecado, por lo cual somos siervos de Dios y siervos de justicia, y somos aquellos justamente que hemos sido justificados por el Señor Jesucristo. Ese es el destino de aquellos pocos que abren la puerta
que tocan la puerta del Señor Jesucristo y caminan por el camino angosto, el camino de sacrificio. Y pocos son las que la hallan, dice este texto en el versículo 14. Pocos son las que la buscan. Y pocos son los que la hallan. Entonces, podemos a reflexionar, ponernos a pensar a la luz de la palabra de Dios, hermanos, ¿por qué camino estamos caminando? Y quizás también ponernos a pensar, ¿cuánto hemos caminado? ¿Nos estamos esforzando o estamos viendo de reojo el otro camino? Solamente tenemos un rótulo de cristiano, pero no estamos viviendo como tal. Y esto va relacionado con lo que viene más adelante, el versículo 15 hasta el 20. Dice el versículo con respecto a los frutos, con respecto a los profetas. Decíamos, pues, que en esta ocasión nuestro título era las relaciones del cristiano, en este caso, con los falsos profetas. ¿Cuál es nuestra relación con el falso profeta, con el que enseña falsedades? Dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay otro mandamiento, dice guardaos, y esta palabra significa también cuídense, tengan cuidado, presten atención, estén a la guardia, ser cautelosos, estén alertas, guardaos de los falsos profetas. ¿Quiénes son estos falsos profetas? Son personas. Dice el texto, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Y esta palabra también me causó una advertencia de saber que ellos vienen a nosotros. Siempre están ellos buscando, como el apóstol Pedro decía, ¿no? Como leones rugientes. Y estos falsos profetas tienen la intención de lastimar la iglesia. Y el Señor dice, guardaos, atentos, cautela, alerta, guardaos de estos falsos maestros. Muy probablemente estos falsos maestros se vean bien, huelan bien, pero no hablen bien, se porten bien, pero todo es exterior. Pero ellos no creen lo que nosotros creemos. Quizás estén muy cerca de creer lo mismo. Pero ellos van a socavar, van a interrumpir, van a destruir lo que nosotros creemos. Por lo tanto, los discípulos de Jesús debemos estar siempre atentos, alertas a estos impostores que nos alejan del Evangelio y la sana doctrina pura. Y nos van a querer llevar por el camino ancho, que su destino es la perdición. Quieren satisfacer sus propios deseos y llevarnos a la propia iglesia, porque estos falsos profetas, dice, vienen a nosotros. Ellos vienen a destruir la iglesia. Vienen a destruir el pueblo de Dios. Todos nosotros, hermanos, como miembros de este cuerpo de creyentes, como miembros de la iglesia, tenemos que la responsabilidad de entender y guardar el mensaje de las Escrituras. Tenemos que ser ordenados por el Señor Jesús, o somos ordenados a estar alerta de estos falsos profetas. Y esto requiere la capacidad de poderlos reconocer. Guardaos de los falsos profetas, que son bienes vestidos con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Oye, pero ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo sabemos que son falsos profetas? Versículo 16 dice, por sus frutos. Estos falsos profetas van a ser reconocidos por sus frutos, así como los falsos cristianos
que darán estos frutos, estos falsos profetas darán frutos de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a lo que son. Si son falsos profetas, si no predican la doctrina, nos daremos cuenta en su tiempo. A veces una planta, si nosotros aquí hay una representación, una planta pequeña, la ponemos y la vemos tan pequeña, por lo menos quien les habla no conoce, no sabe de plantas. Quizás ya cuando lo vea como un árbol y dando frutos, por su fruto voy a reconocer qué planta es. Pero mientras que está pequeña, por lo menos yo no lo voy a reconocer. Y muchos quizás estamos en la misma condición. Pero en algún momento su naturaleza se va a reflejar. En algún momento lo vamos a saber. En algún momento van a dar evidencia de lo que son. ¿Por qué? Por sus frutos. Pero estos vienen, dice, vestidos de ovejas. Vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el lobo viene para destruir. Rapaz, dice la palabra, ¿no? Aquí. ¿No? Entonces, debemos de ser capaces nosotros, hermanos, de saber discernir, de saberlos reconocer, ¿no? Discernir su enseñanza, de juzgar si eso es bíblico o no es bíblico lo que nos está enseñando, lo que está trayendo a nuestra casa, incluso tocando a nuestra puerta, dándonos consejos. Pero eso, hermano, requiere que sepamos la Escritura. ¿Cómo vamos a nosotros reconocer a estas personas? ¿Cómo nosotros vamos a entender si son o no son falsos profetas si nosotros mismos no conocemos la palabra de Dios y simplemente decimos amén y amén y amén? Ahora hay tanto que se predica y tantos falsos profetas que se han metido a las iglesias, tanto incluso que escuchamos nosotros, porque algunos decimos, bueno, yo no participo en la iglesia, no voy a la iglesia, pero bueno, yo escucho por video, yo veo, ahora veo por televisión, veo por internet las prédicas. ¿Pero qué estás consumiendo? ¿Estás escuchando realmente la sana doctrina? Pero si tú y yo quizás no conocemos bien la sana doctrina, entonces, ¿cómo nosotros vamos a reconocer que es un falso profeta y que nos va a llevar por el camino ancho? No, porque leer toda la palabra, estudiarla, escudriñarla, demanda esfuerzo. No quiero andar por ese camino angosto. Dice el versículo 6, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿No? Ahí hay un símil de nuestro Señor Jesús poniendo un ejemplo. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero todo el árbol malo da frutos malos. Por naturaleza es así, ¿no? Lo mismo, pues vamos a decir del verdadero cristiano. Debemos esperar encontrar el fruto del Espíritu Sano, abundante en esa vida, ¿no? Un buen árbol va a dar un buen fruto, un fruto sano, un fruto abundante, un fruto que nutra, un fruto que agrade. Pero un árbol malo va a dar un mal fruto. Cuando, por ejemplo, uno mira una naranja, yo, por ejemplo, he visto, ¿no?, algunas frutas en su árbol, y puede verlo, ¿no? Espera encontrar una fruta, pues, colorida, grande, como dicen, de primera calidad, ¿no? Brillante, sin mancha, ¿no? Una fruta que uno puede recoger, abrirla, ¿no? Y ver, pues, por dentro la carne, ¿no? O sea, que le llama de la fruta, ¿no? Que sea jugosa, deliciosa, agradable, ¿no? Entonces, lo mismo puede decirse del verdadero cristiano. Eso es lo que se espera. Que el fruto del cristiano sea un fruto sano y abundante de vida. Un fruto que no solamente que dé otros frutos también, ¿no? Dice este versículo 18, dice, no puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ese es el destino de un árbol que no da buen fruto. Cuando un agricultor ve sus árboles, ve sus plantas, ¿no? Ve un árbol, por ejemplo, enfermo,
que no está dando buen fruto, va a tratar de salvarlo, va a tratar de nutrirlo, ¿no? Para sanarlo. Pero si no puede, no va a desperdiciar pues su tiempo ni sus recursos en ese árbol, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el destino de ese árbol? Cortarlo, quemarlo, ¿no? Y echarlo al fuego. Porque esa enfermedad, esa podredumbre, quizás este mismo árbol la puede transmitir a los demás, ¿no? Hay un dicho que una manzana podrida corrompe a las demás. Y puede ocurrir. O las semillas de este propio árbol, ¿no? ¿Qué van a dar? Otras semillas y otros árboles malos. Entonces, es una analogía, es un ejemplo maravilloso que nuestro Señor nos da. Jesús no solamente usa esta analogía para hablar sobre los falsos profetas. Jesús no solamente quiere, pues, que veamos al falso profeta como un mal fruto, ¿no? Y digamos, no es tan malo, lo podemos arreglar. Quiere que nos demos cuenta que este falso profeta es tan malo, ¿no? Que viene como un león, ¿no? Hambriento como un lobo, rapaz, como dice el texto 15, dispuesto a destruir la iglesia de Dios, dispuesto a destruir tu vida, dispuesto a llevarte por el camino angosto, por el camino ancho, no por el angosto, ¿no? Y si daña la iglesia, si daña tu vida, ya no será lo mismo. Jesús quiere que saquemos a este falso profeta, que saquemos a este mal creyente, ¿no? Y protejamos nuestra vida y nuestra iglesia, ¿no? Antes que las cosas vayan y terminen de la peor manera, con un destino oscuro, con un destino que nos lleve a la perdición. Y el destino es ese. Y el versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. El libro de Gálatas nos enseña y nos muestra acerca de cuáles deben ser los frutos de un cristiano, cuáles deben ser los frutos que nosotros vamos a manifestar y que nos van a llevar por el camino angosto. Y para terminar, queridos hermanos, decirles que lo que Jesús nos ha enseñado durante este tiempo es que lo que hemos aprendido no debe quedar en solamente meros estudios, en haber solamente escuchado, sino oído, ¿no? Y no solamente quede en reflexiones dominicales, sino que nos ayude a vivir una vida práctica. Dios siempre va a querer lo bueno para nosotros. Dios siempre va a querer lo bueno para sus hijos, lo bueno para la humanidad. Siempre Dios ha exhortado a través de la historia y ha aconsejado, ¿no? De acuerdo a su carácter, y siempre nos va a aconsejar hacia lo bueno. A lo largo de la historia, por ejemplo, podemos ver cómo Dios siempre animaba de diferentes formas a escoger el camino correcto. Desde Adán, Eva, el diluvio, siempre. Pero es una elección personal. Siempre nos ha llamado, pues, a escoger el camino correcto. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, dice el Señor, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No dice escoge lo que tú desees. Dice escoge la vida. Dice, hay dos caminos, escoge la vida. Más tarde a Josué le dice en Josué 24:15, si mal os parece servir a Jehová, dice Josué, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos. Es una palabra que se le dijo al pueblo. Más adelante, también el profeta Elías, amonestando al pueblo, les dijo, y acercándose Elías en el Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, si Baal, id en pos de él. Y el pueblo respondió. Y finalmente el profeta Isaías también entonces dijo en el libro de Isaías capítulo 30, versículo 21,
Entonces sus oídos oirán a sus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torcéis a la mano izquierda. La elección del camino correcto es una buena metáfora que nos enseña la realidad de nuestras vidas. Constantemente, queridos hermanos, nos encontramos cada uno de nosotros tomando diferentes elecciones, como le decía al inicio, ¿no? Algunas importantes, algunas triviales, pero saber que esas elecciones, esos caminos que nosotros escogemos, siempre trascenderán en nuestras vidas. Generalmente el ser humano se ve atraído siempre, definitivamente por naturaleza, por el camino fácil, por aquel que seduce a las grandes multitudes, a los placeres, a las riquezas. Por el camino, dice, caminan muchos que no saben entender la sana doctrina. Constantemente el camino angosto es rechazado y es aceptado la falsa doctrina, a los falsos maestros. Muchas veces escogemos al que nos enseña mal, sabiendo que está mal. E incluso queremos que nos enseñen porque eso satisface nuestros deseos. Muchos de estos falsos profetas usan la palabra de Dios transgiversando la verdad. Pero por eso es importante estudiarla. Nuestra relación, nuestra vida, tiene que ser una vida práctica, un estilo de vida práctico y un estilo de vida diario que represente al Señor Jesucristo. Y nuestra relación con los falsos profetas es saberlos, discernir, saber diferenciar y estudiar y discernirlo a la luz de la palabra de Dios. Relacionemos y tengamos una iglesia con falsa doctrina. Elige el camino angosto, querido amigo, si aún no lo has hecho. Elige y toca la puerta que es Jesús. Elige la vida, que es el destino del camino estrecho que te llevará a la vida eterna. Y querido hermano, querida hermana, esforcémonos. Estamos en el camino angosto. Esforcémonos para poder llegar a nuestro destino. Que Dios lo bendiga y terminamos este tiempo en oración. Gracias Dios, gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de poderte servir, de poder disfrutar, Señor, de ella. Gracias porque nos permites discernir, Señor, cuál es tu verdad en medio de nuestra vida diaria y nos permites, Padre Santo, establecer los parámetros que tú has establecido, Señor, en tu palabra. Gracias porque un día tocamos, Señor, la puerta que es Jesucristo. Se abrió esa puerta y el Señor Jesucristo nos está acompañando en este camino, que muchas veces sí trae dificultades, muchas veces demanda nuestro esfuerzo, muchas veces demanda el negarnos a nosotros mismos, muchas veces demanda el renunciar a nuestros propios deseos, pero también sabemos que es un camino que nos da gozo, que nos da paz, que nos da esperanza de que un día, Señor, terminaremos en tu presencia. Gracias, Dios, por este tiempo. Oramos y te pedimos, Señor, porque tu palabra siempre sea enseñada de manera sincera, de manera real, de manera que sea luz para la vida de aquellos que no están en el camino correcto. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.